Lo creo con todo mi corazón. Y con este fuerte aplauso te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, a este lugar. Queremos darle la bienvenida también a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Que a través de este canal y a través de nuestra congregación, nuestra iglesia, podamos ser de bendición también para muchas personas. ¿Cuántos lo creen? Sabe que en este momento estamos dando cobertura a nuestros hermanos en Venezuela. Gran parte de las personas que han estado en ese ministerio, que hoy están en Venezuela, se están alimentando a través de ese ministerio. Aprovechamos la tecnología, el internet para ser de bendición. Amén. Y asimismo Dios aprovecha de nosotros, de nuestras vidas, para bendecir a otras personas. Quiero compartirles en esta tarde una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, pero antes de mostrarles ese famoso título que le tengo hoy, quiero empezar con algo que puede marcar la diferencia en la vida de una persona, y es una enfermedad, ¿sí? Ay, pastor, ¿vamos a hablar de enfermedades hoy? No, pero a través de eso quiero darles una introducción para que miremos dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Quién sabe cuál es la enfermedad que produce el mismo organismo y puede ser letal? Hay enfermedades que son producidas por bacterias, amén, por virus, por contagios, pero hay una enfermedad que el mismo organismo puede producir y puede ser letal en la vida de un ser humano. Quien sepa cuál es esa enfermedad me la hace saber. Tiene cura, porque todas las cosas en el Señor nos ayudan para bien. ¿El cáncer? No, tampoco. Es una enfermedad muy sencilla que se le decreta a las personas y hay un tratamiento. ¿La amargura? No. Incluso cuando las personas mueren con esa enfermedad, su aspecto físico cambia mucho. Es una de las enfermedades que puede provocar en el organismo un cambio. Yo le decía en estos días a alguien que cuando yo muera no quiero que haya el vidrio ahí en mi ataúd, sino que sea sellado. Me decía, ¿y usted por qué quiere eso? ¿Por qué piensa en eso? Y yo le digo, porque me gustaría que me recordaran cómo fui y no cómo quedo en ese momento, ¿verdad? Porque uno no sabe el Señor cómo lo va a llamar. Y ese impacto, cuando usted ve a alguien en el ataúd, ese impacto queda registrado en su corazón y en su cabeza, ¿sí? Y por más de que se esmeren en la funeraria por dejarlo uno maravilloso, bien bonito, uno se da cuenta a veces cuando uno visita los velorios o los entierros, que muchos de esos maquilladores estaban como aprendiendo, ¿no? Como entrenándose allí con las personas que parten. Entonces le decía a esa persona, anhelo con todo mi corazón quedar tal como todos me recuerdan y me conocieron en su vida, y por causa también de esa enfermedad o por causa de cómo uno puede quedar en su muerte, siento que debería ser así. Pero quiero volver a esa enfermedad. ¿Cuál cree usted que puede ser esa enfermedad que puede desintegrar el cuerpo y ser letal en nuestra vida? ¿Ninguno? Bueno, se las voy a decir entonces. Esa enfermedad se llama retención de líquidos. Y puede ser tan normal, puede ser tan básica esa enfermedad, que también puede ser letal en la vida de un ser humano. Por eso les decía que al morir la persona puede quedar de una manera en su aspecto físico muy diferente a como era la persona. ¿Por qué? Porque una persona cuando retiene líquidos tiende a ¿qué? A hincharse bastante, todo su cuerpo como tal. Entonces esta enfermedad, hago una introducción con esa enfermedad, dice es el edema conocido popularmente como retención de líquidos. Es un aumento en el volumen del líquido intersticial, es decir, una acumulación excesiva de líquidos en los tejidos. Sus causas son variadas, entre ellas problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca, congestiva o enfermedades renales o hepáticas. Estas son las enfermedades que pueden producir eso. Pero no necesariamente un ser humano puede retener líquidos por una enfermedad. Simplemente el organismo puede provocar esta enfermedad. Amén.
Así que con esta introducción quiero llevarlos a experimentar que hay un hombre en la Biblia que nos va a enseñar el por qué a nosotros nos cuesta tanto sentir, escuchar y seguir a Dios. ¿A cuánto les gustaría saber eso? Porque es una lucha tan profunda, amar a Dios y amar al mundo a la vez. ¿Por qué nos cuesta tanto ser de un mismo lugar, sino que siempre nos estamos debatiendo entre dos posiciones? Y por eso le he titulado esta enseñanza, he decidido separarme. Y yo creo que cuando yo la suba al canal de YouTube, la gente que es muy curiosa no va a pensar que vamos a hablar de una enfermedad, sino que van a pensar de que el pastor decidió separarse de su esposa. Así que esto lo uso como gancho para que la gente curiosa reciba la bendición. Amén. He decidido separarme. ¿Y separarme de qué? En este caso no voy a hablar de mi esposa, porque hice un pacto hasta mi muerte. Y que el Señor guarde ese pacto, porque con temor y temblor de Dios, por conocimiento de la palabra, hacemos un pacto así. ¿Por qué he decidido separarme? Porque es necesario. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. Vamos a conocer la historia de un varón que nos va a enseñar qué se necesita para ser radicales en el Señor. No qué se necesita para estar en una iglesia ni seguir a un pastor, sino ser radicales ¿con quién? Con Dios. Amén. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a poner atención a esa historia para que podamos ser llevados a través del Señor a esta enseñanza. Dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, diga conmigo muchachos, diga muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Esto habla de un comportamiento de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Él les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se pudiesen ser presentados delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló que vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, serán semejantes a vosotros. ¿Condenaréis para con el rey mi cabeza? Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego ahora que hagas una prueba. Diga conmigo, una prueba. Con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Después de 10 días, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comerán de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según lo que tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Qué está mostrando allí la enseñanza? Que hay un decreto de parte del rey. Amén. Y que entre el decreto hay unos escogidos, incluyendo a Daniel, y él decide dudar o decide probar un mandato ¿de quién? Del rey. Porque recuerden que había un propósito en la vida de Daniel desde que Dios pensó y lo escogió a él. Así que Daniel, guiado por el Espíritu Santo, Daniel guiado por Dios, decide probar una decisión del rey. Amén. ¿Y cuál era esta decisión?
que por 10 días Daniel y sus 3 amigos iban a ser alimentados de una manera diferente al resto de sus compañeros. Y entre esa alimentación iban ellos a negarse por completo a la comida del palacio del rey y simplemente escogieron comer legumbres y agua. ¿Qué son las legumbres y el agua? Pues son las cosas que usan las mujeres hoy en día para tener una dieta, ¿verdad? El famoso té, las famosas hierbas que toman para que su cuerpo empiece a eliminar grasa, empiece a eliminar muchas cosas y puedan volver otra vez a su figura actual. Entonces, esta es una dieta muy forzada que se usa hoy para las mujeres para bajar de peso y volver a su estímulo, a su sentir. Entonces Daniel no lo está haciendo por un físico, Daniel lo está haciendo porque quería probar algo delante de Dios y delante del rey. Y dice, el resto de mis compañeros podrán comer de la ración del rey. ¿Ustedes saben qué se come en la casa de un rey? Lo que se come en su casa y en mi casa, porque somos hijos de el rey. Bueno, amén por esos 3 que lo creyeron. Si yo soy hijo del rey, ¿cómo debo comer en mi casa? Con comida del rey. Amén. Pero cuando hablamos de un palacio, hablamos de algo así como tan magistral, sabemos que no cualquier comida se sirve en un palacio. Sabemos que el mejor alimento es dado ¿a quién? Al rey. Y a todas las personas que están alrededor del rey es la mejor comida, es la mejor carne, es la mejor alimentación. Y Daniel dice, no, yo no me quiero contaminar con la comida del rey, sino que yo solamente quiero comer legumbres y agua. La pregunta es, ¿por qué Daniel pensaba que la comida del rey lo iba a contaminar? Si a la final la comida del rey es buena y sabrosa. Amén. Pero ¿por qué pensaba Daniel en ese momento que esa comida lo iba a contaminar? Entonces, cuando las mujeres empiezan a hacer dieta, empiezan a tener enemigos invisibles. ¿Usted ha notado eso? Un enemigo invisible para las que hacen dieta, el azúcar. El azúcar es un enemigo para alguien que quiere bajar de peso. La hamburguesa, el perro, la comida chatarra se convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque no quiero nada de grasas que me dañe la dieta. Y aunque el chicharrón sea tan rico, aunque la comida de vitrina sea tan especial, pues hay un propósito en una mujer. Y es no contaminarse con la grasa para que su cuerpo vuelva ¿a dónde? A su figura natural, a la figura que busca la persona. Así que Daniel, no estamos hablando de que Daniel deseaba una figura, sino que Daniel deseaba con todo su corazón no ser partícipe de la comida del rey. Amén. Por eso trato de colocar esos ejemplos, porque estamos hablando de temas muy profundos en la Biblia que si no conocemos historia podemos quedar perdidos. Entonces, por 10 días Daniel es alimentado con legumbres y agua. Consintió pues con ellos en eso y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba solamente legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. Esta historia es el inicio del propósito en la vida de aquel varón llamado Daniel. ¿Ustedes han escuchado Daniel en el foso de los leones? ¿Han escuchado historias así? ¿Han escuchado como cuando está Daniel y está el rey Nabucodonosor comiendo en la mesa con sus siervos? Y han escuchado esa historia que de la nada sale una mano, ¿sí? Y la mano escribe sobre la pared. ¿Han escuchado esa historia? O sea, esto era un proceso que estaba haciendo Dios en el corazón de Daniel
para llevarlo a donde lo quería llevar y hacer con él lo que él quería hacer. ¿Saben que de los hombres que tuvo ese don más profundamente fue Daniel? Que él podía revelar los sueños en las personas. Dice la historia de Daniel más adelante, en todo lo que vemos de Daniel, que no hubo un hombre con tanta sabiduría y entendimiento como Daniel. Y que todo lo que pasaba en lo sobrenatural, Daniel lo podía revelar por el Espíritu de Dios. Amén. Así que empieza Dios trabajando con Daniel. Y escuchen algo que me impresiona mucho. Daniel en ese momento no se le había sido revelado que tenía un llamamiento, sino que el rey había dicho, por 3 años los van a alimentar a todos esos jóvenes para que estén en el palacio del rey. Pero no es lo mismo estar en el palacio que servir en el palacio. No es lo mismo. Es como poner la referencia. Muchas personas vienen a la congregación, ¿cuántos dicen amén? Pero no todos pueden servir en la congregación. Aquí está el rey, ¿cuántos dicen amén? Rey de reyes, Señor de señores. Pero quien desea con todo su corazón que su vida tenga un propósito diferente, aparte de trabajar, la beca, el carro, la casa, que ese es el propósito para todos en esta tierra. Si usted desea con todo su corazón que haya algo diferente, uno empieza a prepararse para ser instrumento en las manos de Dios. Pero en este caso vamos a llevar la palabra a la congregación, no al liderazgo, sino a toda la iglesia en general. Amén. Si esta enfermedad, la retención de líquidos, puede ser tan mortal en los seres humanos y su mayor influencia viene por los alimentos, la manera de alimentarse o a través de las enfermedades, quiere decir que esta enfermedad se puede prevenir. Amén. Que yo puedo prevenir varias cosas que pasan en mi vida y controlar varias cosas por el entendimiento que Dios me da. Amén. ¿Cuántos saben que fumar es malo? ¿Por qué es malo fumar? Porque deja algo en los pulmones, que con el tiempo ese algo no se va, sino que empieza a acumularse, 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 y cuando la persona se vuelve obsesiva o dependiente de un vicio como esto, sus pulmones van a sufrir. La pregunta es, ¿todos saben que fumar es malo? ¿Amén? Ahora, ¿será que el que fuma puede entender qué tan malo es? No, porque aunque lo sabe, no tiene entendimiento. Aunque quisiera dejar de fumar, es una fuerza dentro de él o de ella que domina a esa persona. No tiene nada de malo, es en el entendimiento que no tiene revelación. Entonces Daniel dice, bueno, no tiene nada de malo la alimentación del rey, no tiene nada de malo porque es la muy buena comida, pero resulta que en las fiestas o en todo lo que hacía el rey en su mesa, siempre había bebida, siempre había un buen vino, siempre las comidas terminaban en fiesta. Entonces Daniel no estaba pensando solamente en la comida, qué tan deliciosa iba a ser o cómo iba a afectar, sino en cuál iba a ser el final de ese sentarse a la mesa del rey. ¿Me están entendiendo? Hay veces que uno dice, bueno, yo puedo ir a tal casa, a tal lugar, pero usted sabe en qué va a terminar, porque usted sabe que en esa casa se mueven varias cosas que usted dice, bueno, yo todavía soy débil, terminaré haciendo lo que ellos están haciendo. Entonces uno dice, bueno, yo por allá como que no voy para no contaminarme. Cuando una persona quiere dejar el trago, que empieza el proceso, ¿qué es lo que tiene que evitar? Pues las amistades que le ofrecen trago, ¿por qué? Porque todavía es en un proceso de fortalecerse. Amén. Diga conmigo ahora, escogidos, predestinados, apartados y separados. Vamos a volver a repetir eso porque quiero que sea un sello en su corazón en esta tarde. Escogidos, predestinados, apartados y separados. Y voy a hacer referencia en la separación que usted y yo debemos tener delante de Dios. ¿Por qué le he titulado "He decidido separarme"? Porque todos los días estamos en una batalla continua de lo que nos ofrece a nosotros el mundo para ser felices y lo que nos ofrece Dios para una eternidad. Pero como estamos en el mundo, es más fuerte el mundo, ¿verdad? Es más fuerte lo que nos rodea, más fuerte las coberturas que tenemos. Pero
Cuando yo miro el corazón de Daniel, me enseña de que yo puedo tener la capacidad de decir no más. Amén. Y conozco muchas personas que no necesariamente tienen que ir a una iglesia o haber pasado por un encuentro o haber hecho cosas espirituales para tomar decisiones radicales en su vida. Simplemente tienen un entendimiento tan radical que deciden parar algo que en su vida está afectando. Y eso se llama tener carácter. Amén. Eso se llama tener revelación de algo que está pasando en su vida que puede más adelante traer unas consecuencias. Así que Daniel decide con su corazón no contaminarse. ¿A Daniel lo obligaron? ¿A Daniel se lo propusieron? No. Daniel sabía las consecuencias y decide en su corazón: no me voy a contaminar. Amén. Y esa decisión que pesó en el corazón de Daniel lo llevaría a un estilo de vida diferente, a un propósito divino de parte del Señor. ¿Por qué es tan importante no comer cualquier cosa cuando hablamos de alimentos? Porque no todos los alimentos nos sirven para bien, ¿verdad? Por ejemplo, si usted como ser humano tiene una enfermedad que le llaman colon inflamado, ¿no? Creo que se llama así. ¿Qué le piden a usted que en su tratamiento, en su proceso, no coma, no consuma? ¿Qué? Harinas y grasas. Ahora, ¿por qué una persona llega a un estado de tener un colon inflamado? O de sufrir de que se le infla el estómago, de que cada que come algo así, usted siente que si hubiera un alien ahí adentro, ¿no? Porque empieza a sonar el estómago feo, usted empieza a sentir que las tripas como que tienen vida. ¿Saben por qué llega una persona a un estado así? Por la falta de hidratación en su organismo. Una persona que sufre de colon inflamado es porque su colon se acostumbró a digerir alimentos sin suficientes líquidos. Y yo no soy médico para afirmar esto. Pero si venimos en una mala alimentación, esas personas que dicen: yo no necesito líquidos, me gusta comer o no tomo agua suficiente durante el día, el colon va más adelante a pasarte una cuenta de cobro. Las paredes del colon se resecan, llegan a un tiempo donde se resecan y empiezan a irritarse. Por eso cuando pasan los alimentos con alta acidez, ellos de una sienten esa amenaza. ¿Y qué hace el colon para no afectarse? ¿Sabe qué hace el colon? Se inflama, abre sus cavidades para que la alimentación siga. Esas personas que sufren de estreñimiento, que por días no pueden hacer del cuerpo, todo esto hace parte de un proceso, de un tratamiento, de varias cosas. Pero si antes yo pudiese haber entendido que había una prevención para esto y era hidratarme y tomar bastante líquido durante el día, hubiera evitado algo así. Entonces no todos los alimentos yo los puedo consumir porque me pueden afectar hoy. Y no todos los alimentos yo los podría consumir a horas y a deshoras. Porque ¿qué pasa cuando usted se come una frijolada 11, 12 de la noche? ¿Le qué? ¿Se le infla? No, a mí no me infla. A unos se les caerá bien, a otros no. El famoso estómago de gamín, ¿no? Que no le pasa absolutamente nada. Pero cuando uno come comidas de alto valor, pues de comidas bien, las tripas como que quedan locas porque no entendieron qué recibieron. Porque está acostumbrado uno a digerir o a ingerir cosas que no van a afectar la vida. Entonces, en la alimentación hay un consejo de parte de Dios. Amén. Hay un consejo que si el médico dice que usted es diabético, ¿qué tiene que hacer? ¿Mermarle a qué? ¿Al azúcar? ¿Por qué? Pero aunque yo sepa que el médico me está dando una recomendación, ¿es fácil no volver a consumir azúcar? No, porque viene un proceso de hacerlo a mi manera y consumir las cosas según mi gusto.
Esto en la parte de la alimentación, que Daniel sabía que eso iba a afectar. Ahora, en la parte de la alimentación espiritual, ¿cuáles son las cosas que yo puedo estar recibiendo que hacen de que mi relación con Dios sea neutra? O sea, no pueda sentir, escuchar a Dios. Hay una indigestión dentro de nosotros que no hace que yo pueda ser radical o tener una relación con Dios. ¿Y qué cree usted que puede ser ese alimento que yo recibo y lo guardo en mi vida? Ya hablamos del alimento natural, ahora hablemos del alimento espiritual. Hay cosas que yo recibo, acepto todos los días, cosas que veo, cosas que oigo, y entran en mí y se convierten en una indigestión espiritual, que en vez de acercarme a Dios, me apartan de Dios. Y Daniel tenía eso tan claro que Daniel dijo: ni con comida me voy a contaminar, ni con bebida me voy a contaminar, porque Daniel sabía que Dios tenía un propósito con él. Así Dios no lo hubiese revelado todavía para qué lo había llamado. Pero había una firme decisión en el corazón de Daniel: no quiero ser como los demás. Diga conmigo: no quiero ser como los demás. Y esa radical convicción de la vida de Daniel lo llevaría a tener una dieta, ¿sí? A tener un estilo de vida diferente, a tener algo que en su vida aportara para que en el caminar con Dios pudiera ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Sabemos que una iglesia de sana doctrina no prohíbe nada, amén, porque la palabra solamente enseña. Cada uno tiene libre albedrío para escoger y decidir qué acepta y qué no acepta en su vida. Pero en ese libre albedrío, si no hay entendimiento, nos va a costar mucho. Si no hay entendimiento, nos va a costar mucho poder aceptar ese plan divino de parte del Señor. Así como podemos retener nosotros lo bueno, también podemos retener nosotros lo malo en nuestro corazón. Cuando viene la amargura, lo que hablaban ahora, cuando viene la tristeza, cuando vienen emociones o sentimientos que empiezan a agobiar nuestro corazón, es porque hemos hecho una retención ¿de qué? De palabras, sentimientos, emociones, amén, que nos llevaron a tener una retención de emociones firmes, de emociones del cual soy yo, como es mi personalidad, pero es porque en mi corazón hay algo trancado. Y lo que yo sabía que no podía recibir, lo recibí y ahora me ha contaminado. Y eso a diario lo estamos viviendo, no lo estamos viviendo. No solamente yo alimento mi corazón con lo que veo, con lo que escucho, con lo que siento, sino con lo que retengo dentro de mí. Esa es la alimentación que más me va a afectar para bien o para mal. Cuando guardamos una ofensa, cuando retenemos una palabra que se dijo en un momento de ira, ¿eso me va a contaminar o no? Cuando yo le creo a mi pareja lo que me dijo con ira, que aunque mi pareja me pida perdón después y se arrepienta, eso lo creí con todo el corazón, que me contaminó por completo. Y como es mi esposa y es mi esposo, yo le creo que él me dijo que yo era una tonta. Y es más fácil creer lo malo que lo bueno. Entonces, un corazón contaminado porque tu pareja, a quien tú todo le crees, te dijo que tú eras una tonta, le creíste a tu pareja y tonta te vuelves. Porque lo retuviste ¿a dónde? Aquí en el corazón. Amén. ¿Usted se imagina si nosotros tuviéramos el libre albedrío para controlar nuestra digestión? Ejemplo, ¿usted sabe que el organismo hace digestión o sabe en qué horas el organismo hace digestión? ¿Sabían o no sabían? ¿Cuánto se demora el organismo para hacer digestión de un alimento en el organismo? ¿No saben? ¿No tienen organismo? ¿Lo dejaron en casa?
El organismo en todo tiempo está haciendo digestión, pero hay un ciclo especial que en horas de la noche el organismo cumple un balance nuevamente. Por eso lo que uno consume antes de acostarse es tan importante en todo lo que va a pasar durante toda la noche. Porque cuando yo duermo y mi subconsciente se desconecta porque estoy dormido, dentro de mí sigue todo activo. Amén. Dentro de mí siguen pasando cosas como la digestión, cosas como las emociones a través de los sueños, cosas como los sentimientos a través de los sueños, y aunque yo esté dormido, mi cuerpo sigue activo. Entonces, si yo me acuesto con una comida mal retenida, ¿qué va a pasar en la noche? Vas a pasar una mala noche porque tendrás que estar en el baño varias veces, ¿verdad? Porque una comida mal retenida en el organismo te afectó. Pero es que el organismo no te pide a ti que lo saques. El organismo sabe hacer su propia digestión. Y hay alimentos que rápidamente el organismo lo rechaza. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? O sea, hay cosas que no se puede comer porque usted sabe que de una le van a afectar. Yo, por ejemplo, sé que la leche no la puedo recibir fuera de mi casa, porque de una me afecta el organismo. No le consumo leche a nadie porque es un peligro. Sí, es una parte de mi intimidad que entreno, ¿vale? Que no salga de nosotros. Entonces nada más adelante va a decir, ay, voy a invitar al pastor y le doy una chocolatada con buena leche a ver cómo se comporta. No, porque es algo que mi organismo no tolera, la leche. De allí para allá, todo lo tolera mi organismo. En mi alimentación, usted debe saber qué hace su organismo, qué retiene y qué expulsa. Pero usted se imagina si Dios nos hubiera dado a nosotros el don de que yo dijera, bueno, voy a guardar estos frijoles que me comí hasta el miércoles. ¿Qué cree usted que pasaría si yo tuviera el control de mi organismo y decidí retener alimentos hasta sacarle el jugo por completo? A veces pasa que uno se come algo, cosas tan deliciosas que uno va al baño, ¿verdad? Y uno dice, no, bien costoso, y fui y lo botó. Aquí entreno, ¿no? Es que quiero como profundizar bien para que me entiendan la esencia. ¿Y duele o no duele? Claro, el organismo no está acostumbrado a algo que tú vas a recibir, de una lo rechazó, o los que famosamente cada que comen van al baño. ¿Por qué? Porque el organismo automáticamente te ha ordenado a ti que todo se tiene que expulsar sin que haga digestión. ¿Eso está mal o no? Esas personas que cada rato que comen algo van al baño de una. Y podrías decir, sí, el famoso pato. Y no, pastor, es que yo tengo buena digestión. Eso no es buena digestión. Algo pasa que el organismo rechaza todo lo que entra y no deja retener las cosas buenas. Porque la digestión tampoco es tan rápida. Imaginen el organismo rápidamente usted comiendo los frijoles y él diciendo, bueno, rapidito, lo que es bueno, bueno para acá y el resto lo saco. No, la digestión necesita de un proceso. ¿Cuánto no más nuestra vida espiritual? Lo que yo recibo y lo que me contamino, ¿cuánto tiempo queda en mi corazón? ¿Quién es el responsable? Usted y yo. ¿Cuánto tiempo voy a retener esa ofensa? ¿Cuánto tiempo voy a retener lo que escuché? ¿Cuánto tiempo retendré lo que me hicieron? Pastor, es que me la hizo una vez. Yo perdono pero no olvido. No lo has perdonado. Porque si perdonaste, tienes que volver a confiar en la persona. Pastor, y si me vuelve a fallar, vuelve y perdona y vuelves a confiar. Pero no hay un ser humano que fácilmente perdone, olvide y vuelva a prestar plata. ¿O sí lo haría usted? Me falló una vez, ¿vuelve a prestar plata? ¿Por qué no vuelve a prestar plata? Porque al ser perdonado, usted cree que va a volver a fallar, ¿verdad? Entonces no fue un perdón verdadero, porque queda un recuerdo. Y por causa de ese error, usted retuvo algo que pasó alguna vez que puede que no vuelva a pasar, como puede que sí pase. Entonces simplemente yo retengo y digo, no, yo no vuelvo a confiar en él o en ella. ¿Por qué? Porque yo decido con qué me contamino y con qué no me contamino. ¿Amén? ¿Estamos comprendiendo? Así que Daniel, para poder ser usado por Dios como fue usado por él tomó decisiones radicales en su vida. Pastor, es que me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, me cuesta escuchar la alabanza.
Ese me cuesta y me cuesta es por la contaminación que hay dentro de nosotros. No hay manera de que yo me pueda acercar a Dios sin contaminación alguna, porque voy a ser estorbado. Y se lo demuestro de esa manera. Porque siempre para acercarse a Dios produce sueño, como muchos de los que están bostezando ahora? ¿Pasa o no pasa? Pero apenas salen de la iglesia, cruzan esa puerta, ¡fu!, se avivan. Porque en la presencia del Señor se necesita la atención de los 5 sentidos que tú y yo tenemos. ¿Todos sabían que tienen 5 sentidos? ¿O a alguno le hace falta alguno? Para concentrarme con Dios, que no es cuerpo, sino que es espíritu, necesito mis 5 sentidos activos. Pero cuando hay estorbo y hay retención de cosas en mi corazón, eso le da lugar al reino de las tinieblas para que cuando me acerque a Dios, me provoque sueño, pereza. Me provoque muchas cosas que le llamamos hoy lucha o batalla al acercarme a Dios. Pero yo sigo insistiendo que necesito que mi espíritu sea alimentado. Entonces está el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos saben que somos seres tripartitos? Y que mi cuerpo le obedece o a mi alma o le obedece a mi espíritu. ¿Y en dónde se basa la buena obediencia del cuerpo? Entonces imagínense en algo. Quiero 3 voluntarios aquí rápidamente. Un momentico para dar un ejemplo. 3 voluntarios, sean hombres o mujeres. 3 nomás. Bueno, 3 líderes, pues que no les da pena. ¿Los líderes no están? Ya, aquí están los 3, Rubén, Yamilei y doña Zoraida. Pongan cuidado a este ejemplo. Vamos a escoger el cuerpo, que va a ser el más bonito entre los 3. Ustedes lo escogen. ¿Cuál es el más bonito entre los 3? ¿Ninguno? Entonces llamemos otros 3. No, yo dije que escogieran, yo no voy a escoger. Bueno, escojamos a quién, el cuerpo. ¿Quién va a ser el cuerpo? ¿Quién? Bueno, Rubén, el alma y el espíritu, un solo ser. Amén. Entonces Dios habla a través de ¿dónde? Del cuerpo. Amén. A través de los sentidos Dios habla. Pero para que el cuerpo reciba y le dé informe al alma, el alma ¿cómo tiene que estar? Para que yo pueda escuchar a Dios, ¿cómo debe estar el alma? ¿Conectado, ligada a quién? Lígate así. Tiene que estar ligada al espíritu. Si no hay esta ligadura, el alma jamás va a poder escuchar a Dios. Seguirá dependiendo de la voz del hombre, de las enseñanzas del hombre o de una religión o de una iglesia, de lo que piensan los demás. Pero jamás el alma se podrá concentrar con Dios o conectar con Dios si no está ligada al espíritu. Amén. Entonces el cuerpo necesita saber hacia dónde va a coger. Pero resulta que el alma, que es la que manda, la que piensa, razona, tiene emociones, retiene, está mandando en este cuerpo. Entonces el alma decide si alimenta el cuerpo o alimenta a quién, al espíritu. Y esta lucha todos los días es de los cristianos que están en Cristo Jesús, que intentan agradar a Dios pero no pueden, que aunque saben que necesitamos a Dios, nos es difícil. ¿Por qué? Porque el alma no tiene una convicción de lo que verdaderamente alimenta mi vida y que no alimenta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si el alma tiene una debilidad como la pornografía, por ejemplo, pero el espíritu que es de Dios, ¿sí?, le ha mostrado a través de la palabra que eso es malo, que tiene que renunciar porque el cuerpo está mal por causa de esa enfermedad, por causa de ese vicio. ¿Sí? Claro, ustedes saben que la mucha pornografía daña al cuerpo, daña la mente de la persona, daña el cuerpo, incluso puede provocar enfermedades más graves en un ser humano. Entonces el cuerpo lo sabe, pero el cuerpo simplemente recibe órdenes ¿de quién? Del alma. Haz esto, siente esto, tú no puedes con esto, tú necesitas esa droga todos los días. Y el espíritu diciendo, no, tú puedes vencer. Tú puedes hacerlo. Dios dice a través de la palabra que tú lo puedes hacer. La pregunta es,
¿Cómo puede este ser humano vencer una enfermedad si todos los días alimenta su cuerpo y todos los días alimenta su espíritu? ¿Ustedes creen que se puede? Pues no, porque está contaminado. Si usted saca agua de un río y se la va a tomar, ¿qué tiene que hacer con el agua antes de tomársela? Una, o hervir, o dos, esperar que todo lo que está sobre el agua se baje, ¿verdad? Se asiente, como le llamamos, y poderse tomar la bebida sola, que eso es lo que pasa en el monte. Porque si usted consume todo el sedimento que hay en el agua, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar. Lo mismo pasa en el alma. Si yo hoy como alma le doy alimento al cuerpo, hoy le digo, vamos a ver lo que no debemos ver, pero me acuerdo que Dios más adelante me dice que no lo puedo hacer, eso se va a convertir en una ¿qué? Ahora lígate acá, en una lucha. Jala para allá y jala para acá. Lo que le llamó Pablo, ¿sí? En la palabra en Romanos 7 y 8, una lucha. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que siempre termino haciendo lo que no quería hacer. Entonces, esta batalla, ¿sí? Tiene que llevarme a tomar una decisión, porque a la final yo siempre voy a pelear con algo invisible, con algo imposible que me va a hacer infeliz, que no me va a dejar llegar ¿a dónde? Al propósito de Dios. Y Daniel sabía que él podía tomar una decisión clara. Amén. Sí se puede ser radical y decidir, no me voy a contaminar más. Pero para yo poder decir no me voy a contaminar más, tengo que hacer una separación. Tengo que divorciarme. Y no de mi pareja, sino de quién. De las cosas que me están alimentando y me están provocando mal. Pastor, pero es que es imposible. Es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Pero si tú nunca vas a tomar esa decisión de separarte, el mundo siempre te va a tener cautivado. El pecado siempre te va a tener cautivo. Y la mala alimentación del alma, el cuerpo, va a provocar que tu espíritu siempre esté apagado. Haga cara de apagado el espíritu. Así, miren la cara del espíritu apagado. Entonces, por más que yo quiera amar a Dios, por más que quiera estar bien con Dios, no lo puedo lograr. Es más fuerte lo que mi alma me dice todos los días por la contaminación. Amén. Entonces, Dios me está diciendo con esta enseñanza, gracias. Dios me está diciendo a mí con esta enseñanza que todo depende de una decisión. Ustedes recuerdan la enseñanza hace como 15 días donde hablábamos de la última gota que rebasó ¿qué? La copa o el vaso, como le llamamos el dicho secular, ¿verdad? Y saben que solamente hasta que esa última gota está en el vaso es que usted decide cambiar. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo que les di ese día? Pastor, es que mi esposo me pega. Estoy acostumbrado a que me pegue. Pero de verdad que esa fue la última gota que rebosó el vaso. ¿Por qué? Porque me pegó delante de mi hermano. ¿Cuál es la diferencia? Si estabas acostumbrado a que te pegara, ahora, ¿qué hace que esa copa se rebose? Humilló tu ego, tu orgullo, porque lo hizo delante de ¿quién? De tu hermano. La pregunta es, ¿esa gota que rebasó esa copa te va a hacer cambiar para bien o para mal? Aunque sepas lo que vas a hacer, no hay entendimiento para decidir. Porque hoy dices, no vuelvo más con esa persona, pero te aseguro que más adelante el próximo varón también va a hacer lo mismo contigo. Porque el problema no es del hombre, el problema es de la mujer, que no tiene un carácter suficiente, que no tiene una convicción suficiente para no hacerse respetar ni valorar. Amén. Y eso es por la contaminación que viene dentro de nuestros corazones, que tristemente nos ha tocado a nosotros llevar de generación en generación, de vivir con cosas que no queremos vivir, de pelear con cosas que no podemos pelear. Pero Dios con esa enseñanza nos está confirmando que sí se puede. Amén. Miren, Daniel no sabía todo lo que Dios iba a hacer con él,
Pero solamente Daniel, el hecho de saber que estaría en el palacio del rey, sabía que no podía ser cualquiera y que su comportamiento, su actitud, su pensamiento deberían de ser diferentes. Por eso cuando Daniel empieza a ser procesado por Dios y empieza a ser limpiado por Dios, empezó su perfil a cambiar hasta el punto de decir, no solamente vas a estar en el palacio del rey, sino que ahora le vas a servir ¿a quién? Al rey. Y lo vemos en toda la historia. ¿Quién estuvo en el horno de fuego? ¿Recuerdan esa historia? Los mismos 3 de los que está hablando aquí al principio. Fueron 4 escogidos por Dios a través del rey. Daniel propone no contaminarse y esos 4 Dios los bendijo: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué les pasó a ellos por no rendirse a los pies de aquel Dios? Los echaron ¿a dónde? A un horno de fuego. Y dice la palabra, según la historia, que esos 3 hombres no se quemaron, que aunque el horno fue calentado más veces de lo que era calentado en su costumbre, cuando el rey se asoma y ve a estos 3 hombres, dice que están danzando y con ellos había un 4.º hombre. ¿Semejante a quién? A Dios de los dioses. ¿Sabe quién era ese hombre? Que le llaman el ángel de Jehová. Jesús. Quien entró al horno, quien tomó los 3 hombres, les da una protección sobrenatural para que lo que estaba pasando dentro del horno no les afectara. Y dice que cuando el rey los manda a sacar, ni siquiera su piel olía a quemado, ni siquiera sus vestiduras se habían tiznado o se habían ahumado por el fuego. Miren la protección de Dios tan sobrenatural. Ahora, vemos a Daniel ¿dónde? En el foso de los leones. Daniel es echado en el foso de los leones, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó cuando Daniel entró al foso de los leones? Dios envió su ángel para que tapara la boca ¿de quién? De los leones. Y no se comieron a Daniel. Pero en el momento que sacan a Daniel y echan a aquel foso a los que cuidaban ese foso, dice que los leones trituraron y destrozaron a aquellos varones. O sea, los leones nunca dejaron de tener hambre, porque esa es la naturaleza de un león. Pero ¿quién protegió a Daniel en aquel foso? Y Daniel les prueba que después de 10 días su aspecto y su rostro era mucho mejor que de aquellos que estaban comiendo de la comida del rey. Por eso uno reconoce a un hijo de Dios, y usted como iglesia tiene que saberlo. Amén. Usted como iglesia sabe que la persona no es cambiada porque se dan órdenes legales en una iglesia, sino porque la palabra de Dios empieza a limpiarnos. No somos perfectos, pero el estar conectado a Dios nos hace diferentes. Diga conmigo, no soy perfecto, pero puedo llegar a ser diferente. No como la corriente, no como el mundo, sino diferente. Dice que la gracia de Dios vino sobre la vida de Daniel. ¿Saben qué significa gracia? Favor inmerecido de Dios. Pero cuando tengo gracia, eso hace que yo le caiga bien a todas las personas. Amén. Que no sea criticado ni juzgado por mi primer impacto, sino que las personas quieran acercarse a mí, porque confían, porque encuentran en una persona, en un hijo de Dios, algo diferente. ¿Y es especial o no es especial eso? Saber que en su familia existe usted como luz, como sal, y que a pesar de que en nuestras familias hay inmundicia, hay pecado, hay muchas cosas que todavía hay que ser cambiadas y transformadas, usted es ese bombillo pequeño que puede alumbrar a toda su familia. Esa pequeña luz que el Señor encendió con un propósito: alumbrar a muchos en casa, resplandecer en medio de la dificultad, mostrar que no somos religiosos, mostrar que no criticamos, que no juzgamos, simplemente seguimos a alguien que sí todos los días está haciendo un cambio en nuestra vida. Amén. Que aunque yo soy del mundo, como dice la palabra, el mundo no me atrapa a mí en sus cosas. Todos los días hay una batalla contra el mundo para no dejarme contaminar,
para no dejarme afectar, para no permitir que vengan sobre mi corazón cosas o sobre mi organismo cosas que me vayan a afectar. Y ese es el propósito más hermoso de Dios a través de esa enseñanza. Usted está esperando que Dios haga algo por usted y Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios necesita una decisión. Porque como usted y yo tenemos una ley que se llama libre albedrío, jamás Dios nos va a obligar. Nunca Dios obliga a nadie. Dios espera que usted tome una decisión. Amén. O de separarse del mundo para ser lleno por Dios, o seguir batallando con el mundo para intentar agradar a Dios. Y este proceso puede ser más difícil y demorarse más. Y cuando yo no entiendo esto es cuando simplemente termino juzgando, criticando con mi ojo lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho. Que a la final siempre va a haber esa necesidad de reconocer quiénes somos y qué necesitamos delante de Dios. Una dieta blanda, proponerme a no contaminarme con nada que sé que me hace débil y sé que me hace pecar. Sé que me hace débil y sé que me hace pecar. Y usted puede estar pensando en ese momento, ¿qué son las cosas que te hacen débil y te llevan a desagradar a Dios? Pastor, pero es que es difícil, no puedo con eso. Dios simplemente te está pidiendo, toma una decisión de no hacerlo y yo te doy el poder para que lo puedas vencer. No está en mí el vencer, no está en mí el enfrentarme contra una debilidad, contra algo que me contamina, pero en mí sí está tomar esa decisión. ¿Por quién? Por Dios. Cuando yo soy radical en mis convicciones, todo a mi alrededor empieza a florecer y a reverdecer. Yo contaba una historia y con eso termino, que antes de conocer a mi esposa para mí era muy difícil el término fidelidad. Yo me consideraba tan infiel no solamente a las mujeres sino a mí mismo, porque me vendía por completo con una necesidad de ser satisfecho en mi corazón, con una necesidad de sentirme amado por completo. Entonces no solamente era infiel, no solamente fui mujeriego, no solamente tuve muchas mujeres, sino que era infiel a mí mismo, no tenía un valor. Por eso cuando en ese encuentro el Señor me llama y me dice, tú eres la niña de mis ojos, yo miré al líder que dijo esa frase por primera vez y dije, yo, este man está loco. Éramos 52 hombres en ese encuentro y él dice con tanto amor y nos dice a los 52 hombres, ustedes son la niña de los ojos de Dios. Yo, no, este man si es bien bandera, hermano. Todavía no nos habían liberado. Me sentí rarísimo, como hay que yo y la niña. Si yo me creía tan hombrecito, hermano. Pero ya el día domingo, ese día domingo, ya después de ser liberado, restaurado, sí me sentía como una niña en los brazos de papá. Sí sentía cuán débil era, sí sentía cuán daño me habían hecho y cuánto daño yo mismo había provocado que me hicieran. Y volviendo al tema de la fidelidad, yo decía, hay algo que a mí me va a costar mucho cuando yo tenga mi pareja, porque cuando empecé a caminar en los pies del Señor, el líder me decía a mí, deja de buscarla. Estamos hablando de la idónea, ¿no? No conocía todavía a mi esposa. Él decía, deja de buscarla, que Dios ya la tiene para ti. Y yo desesperado en la iglesia, yo decía, pero ¿en dónde? Y en las iglesias que estuve, ¿en dónde está la que Dios? Porque todos los líderes me decían lo mismo, deja de buscarla. Pero ¿saben qué sentía yo? Que el día que la tuviera, la iba a perder, porque yo no podía ser fiel a nadie. Yo tenía un prototipo de mujer, tenía algo físico como necesidad para mí. Dios tenía algo diferente que de verdad me iba a saciar y me iba a llenar. Pero saben que cuando empiezo la relación con mi esposa de novios, empezó a pasar algo que yo no pude controlar, algo que yo no pude asimilar, algo que cuando tuve que enfrentarme a las tentaciones y al morir a esto, sabía que era Dios ayudándome. Porque por primera vez conocía lo que significaba el amor verdadero de parte de Dios a través de una persona. Aunque experimenté y creí creer en Cupido por muchas veces, siempre salía escupido. Ese famoso Cupido no existió nunca para mí. Cuando ya conozco mi pareja y empiezo a ser lleno y saciado del amor de Dios a través de ella,
empecé a sentir y a saber de que el principio de la fidelidad no estaba tanto de mí hacia ella, sino de mí mismo y con Dios. Y algo que era imposible para mí, Dios me ayudó y me enseñó a hacerlo. Y me enseñó a permanecer, y espero que siempre me sostenga de su mano para nunca fallarle a mi esposa, nunca fallarle a Dios y nunca fallarme a mí mismo. ¿Cuántas debilidades tenemos tú y yo delante de Dios? Muchas. Amén. ¿Cuántas cosas nos están apartando de Dios? ¿Cuántas cosas son un estorbo dentro de nuestros corazones? Dios dice: toma una decisión, decide no contaminarte y yo haré el resto. Decide no aceptar lo que te destruye, no recibir lo que te afecta y yo haré el resto. Decide no permitirte más cosas en tu vida y yo haré el resto. Si quieren hacer un estudio más adelante de la vida de Daniel, se van a encontrar un hombre sobrenatural de parte de Dios. Un hombre que fue usado de parte de Dios de una manera muy impactante en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más especial? Que Jesús dijo: las cosas que yo he hecho, ustedes las podrán hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero dijo Jesús: un momento, aún mayores podrán hacer en mi nombre. ¿Y saben cuáles son esas cosas mayores y aún mayores? Ser un instrumento para cambiar muchas vidas. Creo que allí se define el propósito en la vida de un ser humano. ¿Cuánto puedes influenciar y cuánto puedes impactar las personas que están a tu alrededor? ¿Cuánto puedes ser de admiración, de influencia, de liderazgo para que otros vean en ti a un Dios real, palpable y visible? Amén. Y ese es el propósito de Dios a través de esa enseñanza. Así que antes de predicarla, yo decidí separarme nuevamente, porque todos los días nos contaminamos, todos los días hay impurezas dentro de nosotros. Y asimismo quiero invitar a la iglesia en esta noche, que si con todo su corazón quieren ver el poder de Dios que puede vencer en usted, primeramente usted pueda tomar una decisión, no por la iglesia, no por el pastor, sino por ¿quién? Por Dios. Pues su palabra dice: sin santidad nadie verá el reino de Dios. Diga conmigo: sin santidad nadie podrá ver el reino de Dios. ¿Y cuántos quieren ir al cielo? ¿Y el resto para dónde quieren ir? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? La Biblia dice que no hay ninguno bueno que entre al cielo, porque Jesús dijo: el único bueno es mi Padre. Ninguno de nosotros somos buenos, ni por obras de caridad entraríamos al cielo. Entramos por la gracia y la misericordia de Dios, porque reconozcamos cuánto necesitamos y cuán débiles somos, y decidamos esta noche no contaminarnos más. Hay momentos en la vida donde usted tiene que aprender a reconocer qué cosas nos están afectando. Yo llego a lugares donde hay música secular, y como por mucho tiempo fue músico, llega un momento donde yo digo: no más, no puedo recibir más eso, porque o me contamino o me voy a contaminar, una de dos. Y no soy de los que me aparto del mundo, sino que estoy con el mundo para hacer luz en el mundo. Amén. Para que vean a través de nuestras vidas no una religión, sino un estilo de vida agradable. Amén. Un estilo de vida diferente. Pero hay momentos donde yo estoy en lugares que digo yo: me voy, tengo que salir ya de este lugar, porque rápidamente decido no contaminarme más. Y no solamente estoy hablando de vicios, de licor, también hay personas que con su manera de hablar o temas al hablar contaminan nuestra vida, y pueden ser familiares, pueden ser personas muy importantes. Digo yo: no, me hago un lado, no me voy a contaminar. O si alguien viene a contarme un chisme, que sea santo, y no un chisme que me vaya a afectar a mí. Amén. No algo que me vaya a entristecer o a cautivar. No, cosas que me edifiquen son las que yo recibo, no cosas que me vayan a destruir. Así que usted tiene que saber que en su corazón hay un poder. ¿Y sabe cuál es ese poder? El libre albedrío. Más adelante no vaya a decirle usted a Dios:
Nadie me dijo que yo podía decidir, porque hoy 25 de febrero el Señor le dice: usted tiene poder para tomar una decisión. No se contamine más, que yo hago el resto, dice el Señor. No se contamine más, que te voy a dar la victoria. No se contamine más, que instrumento me has escogido, tú, para la gloria del Señor. Y si esa luz que está en nosotros se necesita para alumbrar a todos los de la casa, necesitamos una corriente continua todos los días. ¿Saben cuál es esa corriente continua? Enchufados a Dios. Amén. Enchufados a Dios todos los días, para que mi luz sea permanente y sea tan poderosa que pueda alumbrar a muchos en casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y antes de orar, cierre sus ojos y aprendamos a meditar. Una cosa es orar, otra cosa es meditar. Meditar es razonar, pensar, discernir lo que el Padre hoy nos ha enseñado. Dios sabe cuán difícil es vencer para nosotros como humanos, como hijos. Dios lo sabe. Pero hay un hombre que nos enseña en la Biblia hoy que sí se puede. Que si tú hoy tuvieras un propósito de darle una figura diferente a tu cuerpo, tendrías la capacidad de decir: no vuelvo a comer más chatarra ni grasas, porque quiero ver mi figura bien para los demás. Te determinarías a entrar a un gimnasio y todos los días pagarías un precio y una disciplina por verte bien todos los días, porque tu cuerpo lo necesita. Ahora Dios dice: tu alma necesita una disciplina, una dieta. Necesita sentirse bien, porque el cuerpo no es lo que me hace sentir bien a mí, no es mi figura, es lo que hay dentro de mi ser. Padre, en esta noche te pedimos: ayúdanos. Ayúdanos, bendito Padre, porque reconocemos que la batalla y la lucha tan grande que hay dentro de nosotros es por la contaminación que todos los días permitimos, aceptamos y recibimos. En los tiempos de esta gran enfermedad, la única manera de no contaminarse era ponerse un tapabocas, lavarse las manos todos los días, en todo momento, y en muchas ocasiones estar aislados. No podía haber contacto porque terminaríamos contaminados, y saben lo que estoy hablando. Y aunque fue tan difícil entender esto, fue tan difícil andar por tanto tiempo con esas mascarillas, nos acostumbramos de tal manera que era primero nuestra vida y no contaminarnos. Así mismo es el reino espiritual. Hay que poner cuidado a lo que vemos todos los días. Usted quiere ser fiel a su esposa, a su esposo, decida no contaminarse con lo que ve alrededor, porque terminará comparando su pareja con otra mujer, con otro hombre, y allí es donde entra el pecado. Hay decisiones que usted puede tomar por causa de esta enseñanza, que lo va a llevar a una victoria, que lo va a llevar a una respuesta trascendental en su vida. Pero nuestro papá nos dice hoy: de ti depende. ¿Cuán cerca quieres estar a mí o cuán lejos quieres estar? Que este año 2024 sea un año con un propósito diferente, porque aunque nos hemos sentido lejos de Dios, vemos a Dios tan cerca en todo lo que hace por nosotros. Cómo nos bendice, cómo nos responde, cómo nos confirma, cómo cambia nuestros planes, cómo nos acerca cada día a esa felicidad que tanto anhelamos, y con las personas que nos rodean. Usted y yo sabemos que Dios es real, amén, y que Dios está en control de todo.
Aún hay personas aquí que han sido sanadas por Dios, no solamente por medicamentos o por un proceso. Usted ha visto la mano gloriosa de Dios, cómo atiende tus enfermedades, cómo muchas veces ha callado la boca de los médicos, cambiando el dictamen médico que te habían dado y trayendo sanidad sobre tu vida, una libertad completa. Tú y yo somos conscientes de la realidad de Dios, pero Dios no quiere solamente que nos acerquemos para pedir y recibir, sino que nos acerquemos para quedarnos con Él. Que nos acerquemos porque Él nos ama, porque como Padre nos ama a sus hijos y nos quiere cerca, como el hijo pródigo que reconoció que después de haber malgastado todo lo que malgastó, tomó una decisión. Dice en la palabra: y él, volviendo en sí, dijo: yo estoy mendigando, yo estoy deseando lo que en mi casa tengo por derecho. Y dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, tomó una decisión. ¿Saben que la historia del hijo pródigo fue la historia más relevante en la Biblia? Porque la caída del hijo pródigo fue tan desastrosa que este varón hasta perdió identidad. Se gastó toda la fortuna en droga, en vicios, en mujeres, en prostitución, en rumbas. Gastó sus bienes con los que se fue de aquella casa. Y cuando todo lo hubo malgastado, que nada le estaba saciando, su vida cayó más y más. Perdió su identidad, se convirtió en un indigente, se convirtió en una persona que comía ya basura, que escarbaba en las bolsas para poderse alimentar. ¿Cómo una conciencia puede perder tanto fundamento? Y aunque Dios como Padre le esperaba y todos los días su Padre terrenal clamaba por él, la decisión estuvo en el hijo pródigo. Porque dice que volviendo en sí dijo: en mi casa está todo lo que hoy estoy mendigando. Volveré a mi casa y correré a los brazos de mi Padre, y creo tanto en el amor de mi Padre que Él me está esperando. Y cuando el hijo pródigo tomó una decisión tan radical, corrió, buscó nuevamente su hogar, y la satisfacción, la alegría más grande se provocó en el corazón de su Padre terrenal. Porque cuando vio a su hijo volver a casa destrozado, desintegrado físicamente, destruido por completo, su corazón en mortal angustia, su Padre abrió los brazos y salió corriendo por él. Y ese es el encuentro que hoy nuestro Padre dice: hijos, yo conozco sus debilidades, conozco lo que en todo tiempo los aparta de mí. Suelta lo que te aparta, es simple. Suelta lo que te hace infeliz. Su amor es más grande que nuestro pecado. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. ¿Quién era yo? Cántale. Diste tu sangre por mí. No teníamos un valor, Diste tu vida, no había un precio por nosotros. lo diste todo por mí, mi Jesús. Y tú nos llamaste y corrimos como hijos pródigos a tus brazos, Señor. Corrimos desesperados por ser saciados por ti, Señor. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Fue por amor a ti. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo
borrando la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, dame las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, Es profundo. y es santo, cántala. Y es santo, Sobrenatural, sobrenatural. No hay prueba más grande del amor de Dios. No hay prueba más alta en su manifestación que alguien haya dado su vida por nosotros. cada clavo que traspaso, fuego, pensabas en mí, Tú pensabas lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Tú pensaste en mí, lo hacías por Señor. mí, lo hacías por mí. Todo lo que hiciste, lo hiciste por mí, Señor. Por mi casa, por mi familia. Oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada Por eso hoy, en tu nombre, Señor, nos acercamos a ti para tomar una decisión radical, Padre. Para entender con entendimiento y con sabiduría, Dios, que nos has confirmado y has dado respuesta, Señor, al estorbo que hay dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor. Pero tu amor es tan grande que echa fuera todo temor. Tu amor es tan grande que a través de esas cuerdas de amor hoy son derribados los argumentos, hoy son derribados los cuestionamientos que tenemos, y simplemente tu amor hoy nos envuelve, Señor. Levante sus manos y dígale: Padre, rindo mi vida hoy, Señor. Levantar las manos es símbolo de rendición delante de Dios. Poderte decir: no puedo con mi vida, Señor, no puedo con lo que me gobierna, con lo que viene dentro de mí, Señor. Pero hoy, Señor, pido que tu amor me envuelva y me haga libre en el nombre de Jesús. Porque eres fiel y tú no fallas. Nada en ti se perderá. Confiamos tanto en ti, Señor. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Déjate amar por el Señor. Déjate consentir esta noche. Deja que Él te abrace. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Hoy decido separarme por ti, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y
de lo que vendrá. Díselo con tu corazón. Tú tienes el control, Señor, de mi enfermedad, de mi discapacidad, de mi futuro, Señor. Tú tienes el control. Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. hoy caen los velos en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Tu fe se enciende hoy. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Descansa. Papá te dice en esta noche, descansa ahí. Descansa en mis brazos. Confía. Confía que yo sé los planes que tengo para ti. Yo tengo el control, dice el Señor. Apártate de lo que te aparta de mí y podrás entender, podrás comprender por dónde estás hoy atravesando. Podrás saber que parte de mis propósitos son los desiertos. Pues escrito está, en el desierto Dios se ha revelado a muchos hombres en la Biblia. Y en el desierto aprendemos a conocerte. Cuando todo el mundo cierra las puertas, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, cuando sentimos que todas las cosas cambian en contra de nosotros, entramos a un desierto de la mano de Dios. Y es donde Él se aparece y le conocemos por primera vez. Donde Él cambia lo que el hombre dice, lo que el hombre determina, y los planes que creemos que se han dañado o han fracasado, Dios les da un rumbo diferente. ¿Y saben por qué? Porque somos sus hijos y como buen padre nos ama, nos corrige, nos guía. Y como buen padre anhela con todo su corazón que estemos con Él todos los días, que estemos cerca y que no haya nada entre Él y nosotros, ningún estorbo, ninguna inmundicia. Por eso nos pide hoy que nos separemos del mundo, que nos separemos de las personas que nos afectan para mal, de los incrédulos, de los que aborrecen tu nombre, Señor. Gracias porque tu iglesia hoy ha tomado una decisión sabia y con entendimiento podremos conocer tu plan. La gloria y la honra sean siempre para ti, mi Dios. En tu nombre, gracias te damos. Amén y amén.